Hola, Eustaquio, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Muy bien, Fer. Muchas gracias por la invitación. Yo Eh, encantado de platicar contigo. Gracias y pues bienvenido a este podcast de la piel hacia adentro, en donde el objetivo es justamente pues conocerte un poco más a ti, lo que haces y lo que le puedas compartir a esta comunidad que nos escucha. Así que si te parece bien, vamos a empezar con unas preguntas rápidas donde pues no hay respuestas ni buenas ni malas. Contesta lo primero que te venga a la mente. Se trata pues justamente de irte conociendo un poco más. Así que tú dime, ¿estás listo? Estoy listo. Súper. Cuéntanos, Eustaquio, ¿qué prefieres? ¿Fama o anonimato? Un poco de las dos. Ok, Sí, o sea, me gusta lo mejor de los dos mundos. Por la fama se puede ocupar para el servicio a los demás y el anonimato se puede ocupar para esa reflexión contigo mismo. Entonces, es una, digamos, mezcla entre estos, te decía, dos mundos que no te podría decir que de todo uno. ok, me gusta esa respuesta. Muy bien. Oye, si pudieras vivir en una película, no sé si esto te lo has preguntado alguna vez, pero si pudieras vivir en una película, ¿cuál escogerías? En Doctor Strange de Marvel, Ok, ¿algún personaje en específico o solo ahí como el está Doctor Stephen Strange. Sí. justamente? Qué bien, qué padre. Me encanta ese personaje, es mi superhéroe favorito. Y su transición en la película se me hace fantástica, desde la parte muy humana, material, a conocer todos estos temas místicos que, a ver, Marvel lo toca un poco como de lado con la que le enseña, pero bueno, al final del día tiene que atravesar incluso por procesos de autoconocimiento a través de libros, ¿no? Entonces, Doctor Strange, definitivamente. Qué bien, qué bien. Oye, a ver, esta nos da para mucho más y tal vez en la entrevista profundicemos, pero así muy breve, ¿qué hay después de la vida? Vida. Vida, me encanta. Si es Súper. breve, ¿qué hay después de la Es vida? vida, ok. Ahí te va otra, muy diferente. Si fueras un producto y tu empaque trajera una leyenda para que la gente pues lo lea y, ¿no? Como ya sabes, la precaución, la recomendación, ¿no? ¿Qué diría esa leyenda de tu empaque? En cuanto a las precauciones, Ajá, me parecería que una de las precauciones que podría llegar a tener es que si no conecto contigo, posiblemente, o sea, como en persona, muy posiblemente no toque una palabra, o sea, no tenga ninguna conversación. Como que soy alguien muy como de leer, justo como mi diseño humano, yo soy reflector y los reflectores, no sé si has sabido de este herramienta de autoconocimiento, pero nosotros los reflectores tenemos de alguna u otra manera como la forma de leer a las personas, lo que podríamos decir es su aura, y identifican con quienes, como con quienes sí y con quienes no pueden platicar de temas más profundos. Entonces, de repente, o sea, vaya, lo obviamente practico en mi vida y me doy cuenta de que cuando definitivamente no conecto con la persona es mejor quedarme callado. ok. Entonces, entonces, me quedo, o sea, la advertencia sería relacionado a que cuidado porque me puedo quedar callado. Ok. No diría el por qué, pero solo es cuidado, quedar Bueno, callado, pero sepulcral. ahora los que te escuchan ya lo saben, así que si se lo topan y no cruza palabra con ustedes, ya saben por De qué. manera, sí, digo, porque a mí me encanta, de hecho, platicar. O sea, el ejercicio de la entrevista me fascina. Igual hace poquito, bueno, yo tenía un podcast y ahora lo convertí en un canal de YouTube, igual que tú, y trato de llevarlo a la práctica, no tanto como antes, pero el ejercicio periodístico que significa la entrevista se me hace de lo más sublime que hay, porque puedes conocer a la persona y eso a mí, Ujú. por un lado, me parece fantástico, ¿no? Pero en otro sentido, si estoy en un lugar, digamos, como público, en donde no necesariamente tengo que platicar, si no encuentro ese clic,
es muy probable que me encuentres sepulcralmente callado. Ya, Cuando me encanta platicar, pero tal vez como sí, que con mis batallas, ¿sí me explico? sí, claro, claro, totalmente. Ok, va otra. Si pudieras darle un consejo breve a tu yo de hace 5 años, un consejo breve y útil que fuera así como una pista. Digo, yo sé y sé que tú también crees mucho que presente, pasado y futuro están ocurriendo de forma simultánea, pero pues a veces nuestra mente no lo recuerda. Entonces pongamos que a Eustaquio de hace 5 años le puedes escribir una notita y que le aparezca, ¿no? Y atentamente yo, ¿no? ¿Qué le pondrías? Pues hace 5 años es 2018 y me parecería que le diría, o sea, la notita sería como, vas bien, porque fue justo en ese año en donde hubo una como desprendimiento ahí interesante en temas de autoconocimiento y el estudio de la conciencia. Entonces, fíjate que justo de ese año para acá son de las cosas que menos me arrepiento en mi vida, para serte sincero, a finales del 2018. Entonces lo tengo muy bien identificado, porque además en numerología es un año 11. Claro. Entonces es un año que no nada más a mí, sino como que para muchas personas fue clave, ¿no? Entonces, pues diría nada más así como de vas bien. O sea, de Sí, hecho, como hasta no, no dudes, seguramente me lo ¿no? puse en el libro sin querer. Ok, wow, qué bien. Ok, ahora, si pudieras comer o cenar lo que más te guste con 3 personas y tener una sobremesa larga, vivas o muertas, ¿a quiénes escogerías? Qué buena pregunta, me encanta esa. Pues el primero y sin dudarlo sería con Jesús, Jesús de Nazaret, Ujú. con Yeshua. El otro, bueno, si es al mismo tiempo, me encantaría tener, digo, a la par, ¿no? Esta figura de líder espiritual como lo fue Jesús, o como quiso que, bueno, no más bien, no como él no quiso que se entendiera, pero que sin embargo lo terminó siendo este líder espiritual, este gran maestro espiritual, pues a la par me gustaría tener un maestro mucho más terrenal y me iría por Napoleón Bonaparte, que fue, Wow. que conquistó y que llevó la parte humana al extremo, ¿no? De la conquista, de lo material, de lo que se ve, ¿no? Se me haría muy interesante, porque seguro va a haber muchas cosas en las que coincidan Ujú. Jesús y Napoleón. De hecho, hay una en la que históricamente coinciden, que los dos estuvieron dentro de la cámara del rey en la pirámide de Keops en Egipto. Esto es súper interesante y seguramente Napoleón sabía cosas, ¿no? De Ujú. esotéricas, místicas. Entonces, me parecería muy interesante por ese lado. Y por otro lado, pues un filósofo, y ese filósofo tendría que ser Sócrates, porque Sócrates no dejó nada escrito. Entonces estaría interesantísimo que alguien que no dejó ninguna huella de manera, igual que Jesús tampoco escribió nada. Todo lo que sabemos de Jesús es a través de escribas o Ujú. de personas que le hicieron la historia, ¿no? Entonces lo sabemos por otros autores. Y mismo caso Sócrates, que además digo, históricamente me parece interesante compartir eso a todos, que Sócrates lo obligaron a tomarse la cicuta, esto porque reveló los misterios eleusinos, y eso era prohibido. Los misterios eleusinos estaban relacionados con la toma de el cornezuelo de centeno, el hongo del cornezuelo de centeno, que eran procesos místicos que tenían estos grandes filósofos y que Sócrates dijo, esto lo tiene que saber todo el mundo. Entonces lo descubrió como a todos y hoy por hoy sabemos por qué son los misterios eleusinos y lo obligaron a tomarse la cicuta y él prefirió tomarse la cicuta porque sabía que lo que estaba haciendo era un servicio a la humanidad, el compartirles los misterios eleusinos. Entonces, otro enorme maestro, el gran Sócrates. Entonces sería Sócrates, Napoleón y el maestro Jesús. No, pues qué buena mesa, ya me haces un huequito ahí. No, sí, estaría increíble. Entonces, Aquí, esa pregunta me encantó muchísimo. qué bien, qué padre. Bueno, la siguiente es, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál escogerías?
Pues el tiempo, o sea, como por diversión, es decir, poderme trasladar a los diferentes momentos del tiempo, de las líneas del tiempo, ¿no? Todas estas como variables que se encuentran incluso en ciencia relacionado a que no es el universo, sino el multiverso. En fin, me parecería bien interesante el tema Del tiempo. sí, de trasladarse a los diferentes tiempos, pasado, presente, futuro y los alternos y todo eso. Como Wow, Doctor Strange. sí, sí, exactamente, sí. Oye, a ver, ya nos quedan dos más. Si pudieras vivir la vida de una persona por un día, ¿la vida de quién escogerías? Pues yo, pues mira, fíjate que me parecería prudente el Marco Aurelio. Ese fue el único romano que fue aceptado justamente los misterios eleusinos y también de esta corriente filosófica, los estoicos, de los pocos romanos que fueron aceptados para practicar el estoicismo de manera profunda. Entonces, Okay. estaría interesante, sí, he leído un libro, Meditaciones de Marco Aurelio, y wow, o sea, creo que estaría interesante. Ser él por un día. Así ser él por un día. Claro, qué bien. Oye, si pudieras poner un mensaje en el cielo y que todo el mundo pudiera leerlo, o sea, como el mensaje de Eustaquio para el mundo, ¿cuál sería esa frase o ese mensaje? Disfruta el camino. Disfruta el camino. Qué Sí, padre. sí, sin más, así, nada, no pretendas, no, pero tampoco te lamentes por el pasado. Entonces, sí, disfruta el camino, ¿no? Es Ok, lo trato de cumplir. Es difícil exacto. disfrutar el camino, Sí, sí. Sí, pero en este pues, plano terrenal que nos agobiamos y que hay problemas todo el tiempo y que la conciencia va evolucionando a través de estos puntos de fricción y retos, pues sí, a veces se nos olvida disfrutar, ¿no? incluso los momentos que humanamente son negativos, ¿no? Ujú, ujú. Es en donde más hay aprendizaje y si le das la vuelta a esto que es humanamente negativo, posiblemente sea mucho más valioso. La información, que eso es algo de hecho muy estoico, ¿no? El nivel de obstáculos es lo que hace a un hombre verdadero, ¿no? Muy estoico eso, como de disfrutar también los obstáculos. Exacto, sí, creo que ahí está la riqueza o aprendizaje de vida más importante, ¿no? En lo que vamos viviendo. Mm. Oye, y la última pregunta, ya para seguirnos con la entrevista, es, ¿quién es este Eustaquio en una palabra? En una palabra, wow, qué difícil. En una palabra, pues me parecería que la palabra sería ecuánime. Ok, ok. Sí es complicado a veces porque seguro hay mucho más atrás de eso, ¿no? Pero bueno, ecuánime te define. Sí, 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 sí. O sea, me fui mucho por el lado de numerología, por mi número de rol de vida, Ah, ok. pero sí, pues sí, ecuánime, ¿no? Porque y siempre lo trato de ser, ¿no? Como buscando el, la, el punto medio de cualquier historia, ¿no? O sea, si viene una víctima a contarme su historia, pues va a ser diferente a la del victimario y Ujú, la ecuanimidad puede unir los lazos de esa historia, ¿no? ujú, ok, me gusta. Perfecto, pues terminamos con esa ronda de preguntas. Y para la entrevista, Eustaquio, me gustaría empezar, digo, como de menos a más, pero a donde la plática nos lleve será perfecto. Así que un poco para que la gente también te conozca y saber de ti, leía, ¿no? Y de lo que has compartido, que, bueno, estudiaste ciencias políticas y ahora estás en algo completamente diferente, ¿no? Y bueno, completamente diferente que ahorita ya me dirás, porque yo a veces cuando cuento mi historia, yo sí encuentro un hilo, ¿no? Como conductor entre lo que estudié y lo que ahora hago.
por un lado eso, y luego sé que a los 28 años tuviste como todo un proceso de ansiedad, que fue lo que te empezó a abrir como la puerta hacia este camino. Entonces, quisiera empezar un poco por ahí, que nos cuentes esto de ciencias políticas, ¿no? Acabar la carrera y tal, y sobre todo este momento a los 28 años que, pues creo, fue como un cambio, ¿no? En tu vida. Buenísimo. Pues mira, primero te felicito por hacer tu tarea. Oye, sí, si no, ¿cómo? Sí, buenísimo. Pues mira, a mí digo, siempre me ha encantado el tema de la lectura y sobre todo la reflexión, ¿no? El ejercicio reflexivo. Y yo en ciencia política, las clases que más disfrutaba estaban relacionadas con filosofía política. De hecho, tengo un profesor que le tengo muchísimo cariño, Melitón, que de hecho todavía me lo encuentro, que me impregnó este amor por la lectura. Y mis primeros libros y autores fueron Aristóteles, todos estos, bueno, no como tal, Aristóteles era politólogo, más bien era filósofo, pero comenzaba a tener, digamos, este trabajo también dentro de la ciencia política, ¿no? Sabine, que también es otro pensador de la política. Bueno, o sea, por este tipo de Gaetano Mosca, en fin, así son como estos filósofos de ciencia política que a mí me dijeron como, wow, esto, o sea, se puede pensar la política y me encantó. Entonces después, con el paso del tiempo, le agarré mucho amor a la lectura. Y yo amo leer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Generalmente estoy leyendo unos 2 o 3 libritos ahí de diferentes cosas. Y ya después con el paso del tiempo, cuando llega este 2018, justamente que platicamos al principio, me llega un proceso de ansiedad porque en temas profesionales había mucha presión y yo no me había dado cuenta que mi cuerpo estaba en un proceso, lo que en el sistema se conoce como excitado, ¿no? En donde no podía dormir y era muy complejo el tener atención al momento presente. Entonces, dentro del mundo de la lectura, que ya lo tenía, me topo con un libro de Joe Dispenza que se llama Deja de ser tú, recomendado por muy buenos amigos. Cuando yo lo leo, empiezo a tener varios veintes en mi cabeza hasta que llego a la tercera parte del libro que está relacionada con 4 semanas de meditación y las comienzo a hacer con el propósito muy claro de bajar mis niveles de ansiedad. Entonces empiezo semana 1, 2, a la semana 3 me acuerdo perfectamente haber bajado las escaleras de justamente esta misma casa y después de haber meditado y me acuerdo que dije, no manches, o sea, sí sirve la meditación, ¿no? O sea, sí hay algo en esto, porque digamos, de alguna manera curé solo, ¿no? O sea, yo ya había pensado en ir al psicólogo o psiquiatra para poder tratar el tema del insomnio y de no disfrutar el gimnasio, por ejemplo, o de entrar al vaporcito en el gimnasio y tal, como que ya no lo disfrutaba. Entonces yo dije, tengo que hacer algo. Y pues digamos que por suerte, por supuesto no la es, forma parte del camino, encontré con este libro y sobre todo con la práctica de la meditación diaria y eso transforma mi vida. Tanto que tengo la necesidad de quererlo compartir con las personas, porque sabes que hay algo ahí, ¿no? Como digamos, se me encendió el foco para empezar a compartir. Entonces, mis primeras publicaciones, de hecho, no es el Instagram que tengo ahora, pero eran como de mucho desarrollo personal, tipo Tony Robbins. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Ándale, exactamente, exactamente. Todo ese tipo de autores que son buenísimos y los recomiendo, ojo, ¿eh? Y ya después de eso, como que pasa otra etapa, pero mi primera etapa está relacionada con estos libros de superación personal, ¿no? A un autor que le tengo muchísimo cariño es justamente a Robbins, ¿no? Yo ya lo sigo y veo sus cosas y se me hace fantástico. Yo opino que Tony Robbins es como una especie de estoico moderno, hasta te podría decir, ¿no? Y bueno, fue justamente todo esto que platicamos en ese año, en el 2018, que para mí fue
de la parte más oscura a la parte más luminosa de mi Ujú. vida en un mismo ciclo anual, ¿no? O sea, en este 2018. A finales del 2018 es cuando hasta me acuerdo que invertí como en mi marca personal y todo eso para poder hacerlo como más serio. Al final todo eso ya se fue transformando con el paso del tiempo, pero sí fue así como sucedió este tema de la ciencia política con la lectura, para hacer el recuento, que me lleva cuando estaba 2018 en la ansiedad a comprar el libro de Joe Dispenza, a hacer las meditaciones y después a querer compartir esto, ¿no? Sí, qué interesante. Yo creo que todos nos va pasando así, ¿no? Y además nos damos cuenta que estas herramientas nos sirven y la grandeza que hay, un tema te empieza a llevar a otro. Ahorita ya llegaremos como a la numerología, pero pues estas ganas de también compartirlos con los demás, ¿no? Porque nos damos cuenta pues, la importancia que tienen. Y de Sí. ahí quisiera pasar ahorita como al tema de una frase que veo que repites mucho, es como esto de cuestiónate todo, ¿no? De no invalides, cuestiónatelo. Entonces, no sé, a lo mejor que nos puedas compartir cuáles han sido estos grandes cuestionamientos que te has hecho. Yo creo mucho que escuchaba esta plática que tuviste con Roberto de Satarain, ¿no? Súper interesante, ya en temas como más profundos y tal, pero cómo de pronto nos van programando desde que nacemos sin que lo sepamos o inconscientemente, la religión, todo lo que vivimos. Me imagino que llegar a esta etapa de tu vida fue también como hacer esta frase, ¿no? Todos los días de decir, cuestiónatelo todo. Entonces, pues cuéntanos un poquito más acerca de eso, o sea, cómo fue para ti empezarte a cuestionar y qué paradigmas tal vez o creencias o cosas empezaron a caer en ti y dejaste que entraran nuevas. Mm, pues sí es cierto, o sea, sí también es algo que me parece que cualquier persona que comienza con un proceso personal de desarrollo tiene que comenzar con preguntas. Ujú, Eso es, o sea, incluso como por definición, no puedes partir de lo que eres para quererte construir, ¿no? Tienes que preguntarte primero si esa construcción ha sido la correcta, tomando en cuenta que el camino te ha llevado a una situación, en mi caso, de ansiedad, ¿no? Entonces, el tema del cuestionamiento es fundamental para una construcción, pero sobre todo que cuando ya estás en el camino y te has hecho las preguntas, no nada más se hagan nuevas, sino que además sea posible replantearte esas mismas preguntas y que te permitan volver a cambiar de lo que ya has cambiado con el ujú, tiempo, ¿no? Y ese es el trabajo más difícil, por lo menos que yo vislumbro hasta ahora, es ese, el tener la humildad de volverte a preguntar lo mismo que según tú ya ha sido respondido, ¿no? ujú, Y esto es una invitación para todos, o sea, las personas que te vean y que sientan que ya de alguna manera han conseguido alguna respuesta, es regresarte a esa misma humildad que te hizo preguntarte en un primer momento. Entonces, eso por un lado. Y en otro sentido, en cuanto a, pues justamente llegar a romper los paradigmas, pues son cosas que también van como de la mano, ¿no? O sea, tienes que romper esos paradigmas para poder seguir avanzando, porque si no, pues te quedas estancado y es difícil seguir progresando. ujú. Claro, sí, totalmente. Es como reaprender, ¿no? Que Enrique Corbera habla mucho de esto. Es como el arte de reaprender. Y porque, claro, cuando quitamos información que ya teníamos, pues ahí queda un vacío, que hay que llenarlo con algo más. Y me encanta esto, devuélvetelo a cuestionar, pero desde otro lugar. Entonces, pues ahí encontramos un montón de respuestas. Oye, Sí. y la numerología, o sea, ¿en qué momento llega la numerología a tu vida? Yo te voy a decir algo que escuché alguna vez, bueno, ya lo he escuchado varias veces, pero que solo como la música y los números, las notas musicales, no sé si esto tú lo has escuchado, pero son exactos. Y a mí me lleva mucho a pensar que pues la música son vibraciones y me hace sentido, ¿no? Finalmente somos energía. Y mucho de lo que tú hablas es los números y cómo la conciencia de los números, ¿no? Por acá veía una frase que decía, es el subconsciente de las matemáticas, la numerología. Me encantó eso. Entonces, eso, ¿cómo es que llegas a la numerología y por qué te ha apasionado tanto este mundo de los números o el lenguaje que encuentras que hay detrás de... Es un camino súper bonito que también inició en el 2018. Cuando yo inicio con estas meditaciones,
también como que se empiezan a abrir otras puertas en mi vida. Y una de ellas fue la numerología a través de un canal de YouTube con David Parceriza que se llama Rimbel 35, ¿no? Entonces él puso un video relacionado a tus años más importantes, hago la fórmula que él propone en el video, y cuando lo hago para mí, me doy cuenta de que había una relación con mis cambios de vida. Pero lo más interesante fue cuando esta fórmula la replico en ese entonces todavía vivía con mi mamá, con mi abuelita, con mi tía, y coincidían los años. Entonces dije, o me sorprendí de que ahí había algo. Y comencé a estudiar la numerología, pues como todo el mundo inicia a través de la fecha de nacimiento. Pues por el algoritmo natural de la vida se me presentó algún cursito, luego otro, y empecé a recabar información de esto. Y ya hoy por hoy, bueno, pues tengo una librería con decenas, no con cientos, me encantaría tener cientos, pero con decenas de libros de numerología. Y forma parte de mi día a día. Bueno, hoy por hoy doy sesiones 1 a 1 para que la gente se conozca a través de la numerología. Y, y esta frase de que es el subconsciente de las matemáticas es porque, pues, el subconsciente como tal, o sea, tiene, digamos, una base, ¿no? No la digo nada más porque sí, sino porque el inconsciente es ese, digamos, ente, por decirlo así, que no conoce las palabras o el idioma, sino que su lenguaje es los símbolos, ¿no? Entonces, los números, más allá de darnos una cantidad, también nos dan una cualidad, una experiencia, son un símbolo. Entonces, cuando los trasladamos al mundo simbólico, automáticamente los estás trasladando al mundo del inconsciente. Y por eso menciono que es el subconsciente de las matemáticas, porque no nada más uno es dos, sino que ahí también están dos unidades queriendo ser, o bueno, queriendo transformarse en la dualidad, ¿no? Entonces, este tipo de concepto en cuanto al tema del subconsciente tiene esa base, digamos, lingüística. Y bueno, pues me atreví a compartirla también en pandemia, en el 2020. Pues me atreví a empezar a dar mis primeras consultas. Los primeros consultantes son de ese año y tengo súper presente a la primera persona que se acercó conmigo para que le diera una consulta. Y fue aquí en mi casa, aquí hicimos la sesión y todo, un poquito antes de pandemia. Y pues o sea, hoy por hoy me vuela la cabeza eso, ¿no? Como la primera persona que confió en mí, a través de redes y todo, vino aquí a la casa. Claro, wow, sí. Sí, una Sí, locura. y ya marcaba ahí tu camino, ¿no? Hacia esto, que la verdad pues es muy reciente, ¿no? 2020 a Sí, la sí, fecha. sí. O Tres sea, es un camino súper reciente y te puedo decir que hay libros de numerología que los leo, que saco algunas cosillas, pero no han sido descubiertos al 100%, ¿no? Es un poco como el trabajo que hacen los arqueólogos cuando saben que han descubierto algo, pero todavía no lo han descubierto al 100%. Ujú. Así a veces me imagino cuando compro un libro o consigo un libro de numerología y empiezo a sacar formulitas, pero luego pues, o sea, digamos, lo trato de unir con lo que ya tengo y me doy cuenta de que es un poco como ese trabajo arqueológico de conocer, porque el libro, o sea, te estoy poniendo aquí, por ejemplo, uno Ajá, que ajá. y todo, ¿no? Tiene pues muchas más fórmulas de las que yo he podido sacar hasta ahora, ¿no? Entonces, es un trabajo muy interesante que a mí me encanta y cuando me doy ese tiempo, sobre todo los domingos, de quererlo como seguir rascando, pues es eso, es ese trabajo, te decía, como arqueológico, de querer saber hasta qué profundidad tiene esa pirámide, ¿no? Entonces, pues a mí me encanta, o sea, hablar de los números y de las cualidades y todo me parece fascinante. O sea, creo que es algo
que no tiene un nombre, por lo menos en el lenguaje que nosotros hablamos. Claro, sí, sí, como si fuera otro idioma, tal cual, y que ahí está, ¿no? En nuestra vista, pero de repente solo decimos, ay, son las 11:11, ¿no? Y pido un deseo, pero es como mucho más que eso, ¿no? O Sí, cosas sí, así. sí. Y está lindo, o sea, está increíble. Hay muchas personas que llegan y me preguntan como, oye, veo mucho el 11, veo mucho el 33 y tal. Y, o sea, de entrada hay como, es que no sé de dónde estás partiendo. Necesitaría conocerte más Claro. para poderte dar una proyección del por qué es eso, ¿no? Pero sí, es fascinante. El tema de la numerología es algo fascinante, que además inició, o sea, su historia se remonta. Imagínate, el mismísimo Pitágoras lo estudió en las escuelas iniciáticas de Egipto. Ujú. Entonces, no estamos hablando de algo que esté descabellado o algo así. De hecho, hay otra teoría de que es desde la Atlántida, que no la descarto. Pero bueno, sí es un tema, como el tarot también. El tarot Claro. también que está desde la Atlántida, ¿no? Que repito, no lo descarto. Platón llegó a hablar de la Atlántida, pero las personas que no crean que existió, interesantísimo lo que se ha descubierto desde el 2010 a la fecha acerca de Gobekli Tepe y que tiene más de 11,000 años. El, Interesante. esta especie como de santuario que rompe con el paradigma de que tenemos la civilización actual, como la conocemos, tiene 6,000 años, cuando Gobekli Tepe tiene 11,000. Entonces, y Gobekli Tepe podría ser este eslabón perdido con la Atlántida, ¿no? Es Wow. No, sí, sí, una que te maravilla, de verdad. sí, sí. Podemos pasar horas platicando de estos temas que a mí me encantan. Pero bueno, en resumidas cuentas, pues la numerología ha sido el bastión, por decirlo así, que a mí me da como certeza en cuanto a que no solamente somos cuerpo, ¿no? Sino que Ujú. somos algo mucho más, ¿no? Esa es la herramienta que yo ocupo, aunque hay personas que ocupan otro tipo de herramienta, pero la mía es esa y yo estoy fascinado con ella. Oye, y veía, esta no es una pregunta aparte de como bionumerología o algo así le llamas, que es, no sé, eso te iba a preguntar, como que junta algo más, escuchaba un poco de, porque conozco lo básico de numerología y que tu karma y tu no sé qué, y que decías que justo, o sea, esto de, no sé si es el nombre correcto, pero bionumerología, como cuál es la diferencia o por qué Sí. te has movido hacia eso. Pues mira, ese es una propuesta que yo brindo al mundo de la numerología y le cambio la nomenclatura a lo que comúnmente se conoce como misión, como karma, Ujú, porque la palabra karma ha sido muy manoseada de manera negativa, como un castigo. ujú. Y pues no lo es, ¿no? Realmente el karma es una compensación, es lo que permite que nosotros seamos humanos. Si no existiera el karma, tampoco tendríamos cuerpo. Entonces, le trato de dar ese giro con base en lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Que, repito, la palabra karma tiene esta imposición de castigo como si fuera ya casi un pecado, ¿no? Ujú. Y por otro lado, la misión, que en el español, cuando nosotros decimos que tenemos una misión, automáticamente nos lleva al momento futuro y nos obliga a pensar en algo que no ha sucedido, ¿no? Y realmente el último dígito, que es al que le dicen misión en la numerología tántrica, pues todo el tiempo lo estás cumpliendo. Es decir, desde que eres niño, si tú eres un uno, desde niño vas a ser un líder nato, ¿no? Napoleón, por ejemplo, regresando al caso, Napoleón era uno de rol de vida y por supuesto no tuvo ninguna misión que cumplir, estaba más bien cumpliendo con el rol que le correspondía con ese uno, ¿no? Otro uno Ujú. famoso pues es Steve Jobs y sabemos que no, o sea, no tuvo que llegar a ser digamos, CEO de Apple para, para decir que verdaderamente es uno, cuando desde que era joven, tenía estas ideas disruptivas, ya cumplía con ese rol de vida. Entonces, para mí es muy importante que ocupando mi idioma le dé ese valor que yo creo vale más la pena
que solamente haciendo la traducción literal de misión, karma, ¿no? Hay otros que sí lo dejo, por ejemplo, el don o el regalo, pues es regalo, ese sí, ¿no? Pero hay otro en el que vale la pena con mi idioma, que es el español, y el que trato de dominar lo mayor posible, que me encanta también el uso de las palabras y tratar de ocupar lo mejor posible mi idioma, pues darle mucho más afinidad a lo que representan esos números, ¿no? Entonces, esa es mi propuesta, que no nada más incluye esto, sino que también es una mezcla de otras numerologías que considero son muy valiosas para que la gente conozca, ¿no? Las herencias familiares, los patrones a futuro, en fin, eso. Con todo esto, ahorita que te escuchaba, yo pensaba una herramienta que ocupo mucho y que doy cursos y demás es el heptagrama, que bueno, se ha dividido en el eneagrama y tal, y justo, o sea, te escuchaba yo cuando empiezo a explicar de dónde viene desde los egipcios, y no me sorprendería, no he investigado más, pero si a lo mejor también desde la Atlántida por ahí hay una conexión, porque pues es una sabiduría súper, no sé, como sagrada, perfecta, precisa, ¿no? Yo mientras más lo sigo estudiando y profundizo más perfecto se me hace y el sentido que hace de describir a la persona, ¿no? Conectar con tu esencia. Y como eso, el transgeneracional, biodescodificación, ¿no? Como todas las terapias o cosas que voy estudiando, lo que me llevan a darme cuenta es que todas te llevan al autoconocimiento, a Sí, mirarnos, a conocernos, ¿no? Mi exacto. profesor, el doctor Alfonso Ruiz Soto, dice una frase que me encanta, que es conócete y conocerás al universo. Bueno, como, o sea, el tema al que quiero pasar o que me platiques es ¿por qué crees que es tan importante? Digo, serían dos cosas, pero no me quiero ya meter más ahorita, pero definitivamente hemos vivido otras vidas, yo eso lo creo. De pronto llegamos aquí, no nos acordamos. Hay quienes sí más, quienes pueden ir como Majo, ¿no? A conectar con muchas otras cosas, pero en general no nos acordamos. Pero la vida y todo esto, y siento que cada vez más nos va llevando a conocernos. ¿Por qué crees que esto sea tan importante? El conocerse a sí mismo, Ajá. porque si no, no tendremos dirección. O sea, no sabríamos por dónde. Hay una frase de Carl Jung que resume lo que te quiero decir, y es que él dice, si tú no sabes quién eres, el mundo te va a decir quién, el mundo te va a poner las etiquetas para decirte quién eres. Ajá. Estoy dando a entender. Sí, sí. Es decir, si yo no me descubro a mí, entonces el mundo va a decir, ah, pues tú eres tal y tal, y entonces me lo voy a creer, ¿no? Por eso la importancia de las herramientas de autoconocimiento, la que Como sea, puede ser. Dime, esta dime. frase, perdón, que no sé si es del mismo, lo que hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, le seguirás llamando destino a tu vida, ¿no? Consciente, lo inconsciente, el subconsciente dirigirá tu El vida. subconsciente dirigirá todo. Esa igual es de Carl Jung. Carl Jung, ajá. Ídolo, ídolo. Carl Jung también es ídolo. Sí, sí. Es Pero un... eso, ¿no? ¿Perdón? No, que digo, justo es eso, o sea, es como, pues sí, como si hubiéramos dormidos, como no nos conocemos, Sí. entonces, Y ese es el juego, ¿no? O sea, si lo supiéramos todo, como cuando te sabes los truquitos del Mario o de los videojuegos, ujú, ya se vuelve aburrido, ¿no? Entonces, definitivamente este tipo de herramientas son como este juego arqueológico que te decía, de empezar a conocer tu propia pirámide, ¿no? Tu propio talismán, ¿no? Que tú eres un talismán. O sea, tú, Fer, yo y a quien voltemos, somos unos talismanes en busca de perfeccionarnos y de conocernos cada vez más. Y bueno, pues estas herramientas como biodescodificación, me platicaste, el eneagrama, la numerología, el tarot, las runas, en fin, incluso hasta las más científicas, ¿no? O sea, los procesos psicológicos también tienen un propósito de autoconocimiento que son ujú. sumamente válidas. De hecho, me parece muy funcional el ocupar estas herramientas. Hay psicólogos que ya ocupan en sus sesiones numerología o tarot, pero además los procesos científicos psicológicos. Los unen estos dos Combinado. que Ujú. son aparentemente opuestos, ¿no? Entonces, o sea, y ahí te puedes encontrar con un montón de cosas interesantísimas.
todas y cada una de ellas, más cuando estás guiado por un profesional. Lo digo porque igual yo hace, pues, wow, ya tiene un año, sí, que entré a terapia. Hay cosas que pues tú tampoco ves, ¿sí me explicó? Claro, claro. Y ahí es en donde vale la pena que te lleve de la mano un profesional para Sí. poder identificar estos puntos ciegos, ¿no? Que les llaman. Y bueno, pues es súper válida cualquiera de las herramientas. De hecho, yo a lo que invito es a que conozcan la mayor cantidad de herramientas posibles, porque astrología, se me olvidó decir que también es muy valiosa, Claro. porque en cada una hay como algo que escarbarle a ese talismán que cada uno de nosotros somos. Sí, me encanta. En la intro de mi podcast yo digo, como conocerte para brillar con luz propia, ¿no? Bueno, digo como cuando conectamos con nuestra esencia, brillamos con luz propia, ¿no? Entonces, justo eso, o sea, si eres ese talismán, ¿no? Y no conectas con tu propia luz y quieres copiar la luz del de al lado, pues no es la tuya, ¿no? Y no va a ser natural y no va a fluir y no, pues no es para lo que estás aquí realmente. Entonces, yo creo que eso es bien importante. Y cada vez más, yo siento, por el mundo en el que estamos, te voy a compartir algo que mi profesor dice, ¿no? O sea, como el Homo sapiens evolucionó al Homo sapiens sapiens, que es este hombre que sabe que piensa, ¿no? Porque primero Homo sapiens es hombre que piensa, el Homo sapiens sapiens es este hombre que sabe que piensa, y de ahí es la evolución al Homo plenus, ¿no? Que es pues sí, este ser que está conectado de otra forma, no como el mundo material que hoy conocemos, sino poder tener como, pues sí, un nivel superior o saber que existen otros planos y todo esto en la evolución de la humanidad. Entonces, pensando un poco en eso, ¿tú cuál crees? O sea, ¿hacia dónde crees que va la evolución del planeta Tierra en específico, ¿no? Porque sabemos que a lo mejor, evidentemente, hay estos multiversos y demás, pero ¿hacia dónde crees tú que vaya la humanidad? Pues me parece que uno de los pasos más probables es que nos convirtamos en una civilización interplanetaria, que no nada más haya humanos aquí en el planeta, sino también en otros, en ese sentido. En la parte tecnológica, el tema de la inteligencia artificial es algo que puede causar mucho ruido en cuanto a la conciencia del ser humano. Hay que tenerle, yo creo, mucho cuidado como hasta dónde puedo permitirme el ocupar estas herramientas de inteligencia artificial por lo que significa en la conciencia, ¿no? Y creo que justo de ese lado puede haber una bifurcación entre deshumanizarnos y vivir un proceso en donde lo emocional sea cada vez menos valorado que la parte racional, ¿no? O sea, también vislumbraría un mundo en el que estuviera dividido por personas que tienen que tenemos estas ganas de seguirnos conociendo a nosotros mismos y por otro lado, otro tipo de corriente que está más relacionado con el ver qué más hay allá afuera, sin mirar adentro, ¿no? Entonces, creo que ese es como el gran peligro que existirá, o sea, de acuerdo como con lo que yo pienso, existirá, o sea, coexistirán es la palabra, coexistirán estas dos corrientes, ¿no? Y que a lo Y mejor las tendencias se empiezan a ver ya desde ahora, ¿no? Como en esta dualidad, digo, finalmente vivimos en un mundo dual, pero hoy más que nunca yo siento muy marcado esto, donde justo hay personas muy interesadas en autoconocerse, en elevar su nivel de conciencia y otras que tal vez están yendo justo al otro extremo, ¿no? A lo más material o metaversos o un montón de sí, cosas. por ejemplo, el tema del metaverso, ¿no? Que, a ver, yo no estoy en contra, por supuesto que no, ni de la inteligencia artificial, no, no, no. Porque no es la tecnología, sino es la conciencia que está detrás de la tecnología. Ojo, ¿eh? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. De hecho, he tenido la oportunidad de ponerme los visores y de ver la realidad, bueno, de estar en realidad virtual. Es muy interesante cómo es tan inmersivo que ya cuando te lo quitas como que te olvidaste por un momento de que estabas en tu cuarto, ¿no? En donde estuvieras. Entonces eso me dio este insight de que efectivamente puede haber, si se toma con exceso,
la posibilidad de perderte afuera Ujú. sin, si no tienes esa conexión contigo mismo, ¿no? Entonces, solamente es el hacer este ejercicio de conciencia para tener este equilibrio, o sea, porque al final así lo dictan los tiempos, ¿no? Pero bueno, sí, el tema del metaverso y todo también se me hace algo fascinante, la inteligencia artificial, no se diga, lo que está pasando en la economía con blockchain también es algo que hay que tenerle mucho ojo, ¿no? Ahorita no se está hablando porque Bitcoin tiene un 50% menos de su valor en noviembre del 2021, pero eso es algo que, te lo juro, en 2 años va a haber mucho de qué hablar la economía, el tema de la economía descentralizada. También es algo que Ajá. va a llamar mucho la atención, eso te lo puedo firmar. Eso, porque además lo estudio, porque me gusta mucho ese tema. Vi que diste un curso o vas a dar un curso de justo de Sí, NFTs y blockchain y todo sí, esto, ¿no? lo di, ese fue Sí, un hobby literal y, y deberías de volver a darlo, ¿no? Creo que estaría hay bueno. mucha gente, sí, hay mucha gente que está, bueno, incluida yo, la verdad, como ajena al tema, medio escucho, medio no, pero pues este miedo, este no saber qué es, pero pues es sumarnos a lo que es y sobre todo conocerlo, ¿no? Sí, y vale mucho la pena conocerlo antes de que sea demasiado tarde, Ujú. ¿no? Y, y es otra vez, o sea, como la conciencia detrás de la tecnología. Eso es lo que importa, ¿no? La conciencia que está detrás de la tecnología y ocuparla lo más a tu favor posible. Entonces, sí, es un tema que me apasiona, eso es como de mis hobbies y tuve la oportunidad de hacer un workshop para que la gente supiera cómo hacer un NFT, que es muy sencillo, y cómo también adquirir activos digitales como Bitcoin, Ethereum, en fin, ¿no? Es un tema muy, muy interesante por el tema de la economía global. O sea, ya Claro. hay muchos, bueno, China, Estados Unidos, ya ahorita cierro con este comentario, ya no estamos yendo al tema económico, pero estos dos países ya están desarrollando su propia moneda digital a través de la tecnología blockchain. Entonces, ahí hay algo. Espérense tantito, es lo único que voy a decir, porque ya Sí. no nos vamos a ir por otro lado. De acuerdo, sí, y bueno, o sea, como regresando un poco al tema, esto que dices me parece muy interesante de la conciencia detrás de, ¿no? Llámese metaverso, tecnologías, pero sí, creo que no perder esa conciencia de quiénes somos, pues para evitar que, no sé, cualquier teoría de conspiración o cosa que pueda existir después, este chip que no me acuerdo cómo se llama, pero cosas donde dices, si no Neuralink, perdemos, ¿cómo se llama? Neuralink. Ajá, exactamente. No, Ujú. como que me llega a dar miedo como escucharlo, pero digo, es lo que está sucediendo, pero justo creo que esto que dices es lo más importante. Si tenemos o sea, esta conciencia de nosotros, de este autoconocimiento del que hablábamos y tal, pues es como, pues voy, me pongo los lentes, entro, pero no me olvido de quién soy, dónde estoy y como hacia adentro. Justo a mi podcast, por eso le puse de la piel hacia adentro. Es como, sí vivo Claro. en este mundo como terrenal, material, dual, pero hacia adentro soy un ser espiritual teniendo una experiencia física, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, eso es súper valioso y yo creo que la lección que nos debe de quedar clara es esta, ¿no? La conciencia que está detrás de la tecnología es lo que importa, que la tecnología en sí no es ni buena ni mala. Exacto, exactamente. Pues se nos está empezando a acabar el tiempo, pero me gustaría preguntarte, eh, pues, ¿en qué estás ahora? Si tienes algún curso, digo, ya decías que que das estas como sesiones individuales, pero ¿traes algo más en puerta? Oye, ¿algún libro? ¿No has pensado escribir un libro? ¿Ya lo traes por ahí? Mm. Sí, fíjate que, bueno, en lo que estoy ahora estoy dando un curso también de bionumerología, que es mi método. Ya estamos por terminar, de hecho, la primera generación. Me lo pidieron y lo di a 4 personas. O sea, yo no hice promoción de ese curso. Las personas me lo pidieron y estamos en Singapur, Wow. España, Miami y México. Son 4 alumnos que tengo, que además los adoro a los 4, porque ellos fueron los que me dijeron, hazlo, 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 ¿no? Entonces, Cómo se llama el curso? o sea, bionumerología. Ah, tal cual, ok. Y
Entonces estoy en eso, doy las sesiones 1 a 1, que me fascina. De hecho, tuve una hace un ratito. Y, y bueno, pues el tema del libro sí es algo que le estoy echando el ojo. Lo quiero hacer bien, entonces necesito unas entrevistas antes con mis familiares para poder recabar información, Mm. ir de ahí desarrollar lo que tengo pensado en cuanto al libro, que la verdad, ojo, no me quiero comprometer a decir alguna fecha o algo así, pero, pero sí es cierto que lo que tengo pensado es que sea una, una novela, perdón, biografía en forma de novela, Ok, ok. contando cosas que han sido reales, pero poniéndole ese drama novelesco, ¿no? Ujú, qué padre. Entonces, sí, sí, me gustaría muchísimo, la verdad, pero hay que darle, o sea, yo pensé que era fácil. De hecho, empecé a escribir y dije, ¿cómo? Me metí a YouTube y ya vi lo que se necesita para hacer un libro y dije, ok. Entonces, necesito hacer primero unas entrevistas con personas clave en mi vida, que tengo la fortuna de que siguen vivas. Entonces, lo voy a hacer. Súper, qué padre. Pues sí, ya nos contarás. Ya llegará cuando tenga que ser. Sí, exactamente, exactamente. Oye, la última pregunta que me faltó al principio, solo para cerrar, tu nombre, Eustaquio, me contabas en algún momento te lo cambiaste porque eres Omar de nacimiento, No, ¿no? no, Oscar, Oscar. Ya, ya te estoy rebautizando. Sí, 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 Oscar. sí, pues ese es un dato bien interesante. En el 2020, el 22 de julio del 2020, me cambié el nombre con base en temas numerológicos, Ok. ¿no? Entonces, digo, yo sigo todos mis temas legales con Oscar, ¿no? De hecho, a quien le depositan en sesiones y tal, pues es a Oscar. Claro, si no sería un problema, yo creo, ¿no? O sea, todo un tema cambiarte, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, consideré la opción de cambiarme legalmente el nombre, pero justo implicaba un juicio. O Ok, sea, ok. no es un trámite, lo que me explicó el abogado en ese entonces es que no es un trámite, sino que es un juicio y representa, pues, como tal, una revisión por parte del juez, ¿no? Lo que me decía es que, a ver, obvio, se puede ganar el juicio, ¿no? Para eso me contratas, pero al final lo quise hacer, o como yo lo pienso ahora, es como la razón social y el nombre comercial, ¿no? Un poco como el nombre artístico, ¿no? Sí. Entonces, sí, y así lo he manejado y pues es interesante, o sea, sobre todo con personas que me conocieron con el nombre anterior y decirles que me cambié el nombre. Esa conversación, pues ya la he tenido un montón de veces, ¿no? Claro, claro. Pero claro, tiene un sentido y tiene que ver con todo esto de numerología, ¿no? Sí, exacto, tiene un sentido. Digo, para ponerte en contexto, en el caso de, por ejemplo, los griegos, Aristóteles no era Aristóteles, sino que tuvo ese cambio que ellos le llamaban metanoia, que es más allá del nombre, ¿no? Y el mismo caso Platón, Sócrates, quien me digas, tuvieron este también como proceso de cambio de nombre. Y pues yo le tengo un montón de admiración a esta época de la historia que va desde los griegos hasta incluso un poco el Imperio Romano, ¿no? Entonces dije, ay, mira, qué curioso, y si yo lo hago, en Claro. términos de numerología, pues también tiene una correlación numérica de Eustaquio, tiene una correlación numérica la fecha. O sea, lo traté de hacer lo más alineado a lo que he aprendido en numerología, ¿no? Y muy pocas veces, muy pocas veces he otorgado el estudio de cambio de nombre. Te puedo decir que han sido como 2 o 3 personas en el tiempo que llevo haciendo sesiones 1 a 1 que lo pongo en la mesa, así como de, pues está esta posibilidad, porque al final es coherencia energética, el cómo Ujú. te identificas ante los demás, ¿no? Es muy difícil cómo te ve la gente con los ojos del inconsciente cuando dices Óscar o cuando dices Eustaquio. Es muy diferente. Wow, qué O interesante. Omar, Ujú. para las personas que están viendo el video y que tú dijiste, Omar, me vieron inconscientemente de una manera.
a como cuando dije ya después Oscar y luego el Eustaquio. Entonces ahorita para ellos en su inconsciente es como tratar de identificar entre Oscar y Eustaquio como quién es este, ¿no? Porque eso Ok, pasa, sí. es el nombre, ¿no? Claro, y la Entonces, energía que tiene, porque, por ejemplo, Omar y Oscar, digo, tienen 3 letras iguales, pero ya la S, la C cambia y ya es completamente otro completamente sentido, distinto. ¿verdad? Sí. Sí, sí, al 100%. Eso, vaya, a ver, no lo digo yo. Claro, claro, los números lo dicen. Qué Sí, interesante, Eustaquio. Pues digo, me ha encantado platicar contigo. A lo mejor para cerrar, la gente que sigue este podcast, que me sigue, pues son personas que les encanta conocer más, conocerse más, tener herramientas. Dijiste ya un montón aquí de cosas, principalmente la numerología, pero ¿algún mensaje último, consejo como que quisieras dejar o darles? pues que se conozcan a sí mismos. Fíjate que hay una frase de Paul Brunton que me gustaría cerrar justo con esa, que dice, qué lástima que no me estoy acordando, pero bueno, el mejor consejo que le puedes dar a alguien es que se conozca a sí mismo, ¿no? Ok, El, y a la par también es lo más difícil que puedes hacer para ti, el conocerte a ti mismo, ¿no? Entonces, es un camino bien interesante, pero que vale mucho la pena el emprenderlo, ¿no? claro, me encanta. Sí, coincido totalmente porque a veces nos es más fácil ver a los demás y mirarnos es lo más retador, ¿no? Entonces, pues eso, síganse conociendo, sigan buscando herramientas de autoconocimiento. Y pues un placer, Eustaquio, tenerte por aquí. Lo subiremos pues, a todas las plataformas, Spotify y demás, y en YouTube también, para los que quieran ver el video. Y bueno, pues ya, Eustaquio está aquí en Puebla, así que da sesiones en línea y presenciales, ¿verdad? En línea, sí, como que todo lo convertía digital. A digital. Sí, 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 sí. También, o sea, si son de Puebla, digo, por supuesto, si hay la posibilidad de hacerlo presencial, lo hacemos presencial. Ah, Ajá. buenísimo. Pero bueno, si no en línea te pueden contactar pues por tus redes, en Instagram, supongo, ¿no? Lo más fácil. Sí, Eustaquio.aquino33 es el usuario y sí, yo encantado de la vida. Y bueno, pues te agradezco muchísimo, Fer, que me me hayas tomado en cuenta para una entrevista. Yo encantado de la vida, te digo que a mí me encanta el platicar, como el sacar y tal, y estos datos me fascinan. Entonces yo encantado de poderlo compartir. Esa es la parte en la que sé que hay algo y que se puede ocupar de manera positiva la tribuna en este caso tuya, porque sé que el mensaje es algo positivo, que vale la pena que se esparza, ¿no? Qué padre, Y, Eustaquio, sí. y por otro lado, la importancia de conocerse a uno mismo también implica un proceso de soledad, que no necesariamente es algo negativo, Ujú. ¿no? Entonces, me gusta cerrar con lo que iniciamos, hablando de, bueno, tú lo marcabas como fama, ¿no? Ujú. Era fama y la otra palabra que ahora no recuerdo, Era pero como anonimato, fama o anonimato, te decía. pero sí, o sea, igual a las personas que nos están viendo son valiosas estas dos, ¿no? O sea, son muy valiosas y tienen su cometido. Así Ujú. que hay que ocuparlas de la mejor manera, porque no son las experiencias, sino la conciencia que está detrás de la experiencia también. Totalmente, totalmente. Me encanta y cerrar, como dices, como empezamos esa combinación, es como muy buena encontrarla, ¿no? Nosotros mismos. Pues muchas gracias, Eustaquio, y por aquí seguimos.